Tenemos conectada vía telefónica desde Buenos Aires a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, la arquitecta María Eugenia Bielsa. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes. Bienvenida. Jerónimo te saluda desde Córdoba. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a vos por disponer de unos minutos para conversar con nosotros. Muchas veces, pensaba María Eugenia, los medios de comunicación eligen cierta forma de comunicar algunos conflictos u otros. Empiezo por ahí porque es como lo más candente y creo que el conflicto del hábitat tiene una larga historia en nuestro país. ¿Qué pensás respecto a la coyuntura y al problema estructural respecto a la vivienda y al hábitat digno en Argentina? Bueno, queda claro y lo sabíamos cuando el presidente decidió crear el ministerio, que es un ministerio de hábitat, pero digamos el hábitat comprende a la vivienda, que efectivamente era una tarea importante y una tarea que íbamos a tener que emprender en magnitud, y diría no solo una tarea importante, una tarea urgente. Luego la pandemia pone más en evidencia una situación que todos conocemos, ¿no? Cuando llegamos al gobierno, lo primero que hicimos es empezar a trabajar con el INDEC para incorporar en el censo que se iba a hacer en este año, previo a la situación de la pandemia, justamente preguntas más de tipo cualitativas, para pensar y para ver cuáles son los verdaderos déficits de vivienda, a qué sectores van dirigidos, cuál es la vivienda, digamos, cuáles viviendas necesitan de un mejoramiento o de una actuación sobre la vivienda existente, claro, cuánta cantidad de unidades hay faltantes, si esas unidades están siempre vinculadas a la necesidad de suelo o no. Bueno, de hecho, toda esa agenda de alguna manera se ha alborotado, digamos, claro. a partir, o se ha, digamos, adelantado a partir de la pandemia, ¿no? Y de que todos hemos tomado muchísima más conciencia de la importancia de la vivienda para cada uno de nosotros, y también de la necesidad imperiosa para aquellos que no la tienen. Es una tarea urgente, es una tarea que no ha resuelto bien aún la Argentina, que diría que tiene una deuda pendiente y un derecho sobre el hábitat, que es un derecho a la vida en definitiva, porque el hábitat tiene que ver con eso, ¿no? Con la propia vida, con un proyecto de vida. Me parece interesante este abanico que mencionabas recién, María Eugenia. No es solo una cuestión, digamos, de teorías, sino que tiene que ver con cómo vamos a relacionarnos en las ciudades. Y recién planteabas un abanico en el cual me gustaría detenerme un poco más para que la audiencia entienda, ¿no? ¿De qué se trata hablar del mejoramiento del hábitat en los distintos escalones que esta complejidad implica? Claramente, cuando alguien nos pregunta qué déficit de vivienda tenemos en Argentina, lo primero que hay que aclarar que cuando se utiliza esa cifra, 3,5 millones, 3,600,000, 3,200,000, según cómo se haga la proyección, estamos hablando de una proyección de un crecimiento vegetativo sobre un censo que se hizo hace 10 años. Pero lo que sí es importante es poder desbrozar qué significa la demanda. Claro. Si es una demanda de cantidad de unidades, o sea que lo que están faltando son 3,500,000, supongamos que ese fuese el número que tomamos como válido, 3,500,000. Si en realidad todas esas unidades tienen que ser de la misma manera, hay viviendas que necesitan una ampliación, que a lo mejor necesitan un mejoramiento. De hecho, eso se ha convertido en un programa dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Hay viviendas que requieren, por ejemplo, hay posibilidades de construir una vivienda sobre la vivienda de la familia, de los padres, de unos amigos, en un lote interno dentro de una unidad ya existente. Entonces allí el tema ya no es la unidad, es la unidad de vivienda pero con un lote existente. Luego está la situación de aquellos que no tienen ni vivienda ni un lote, o sea que donde uno vincula ya tierra con tierra y la necesidad de la construcción de la vivienda. Y por el otro lado, todo eso, también hay un segmento de la sociedad que requiere ser atendido con otras políticas. Por ejemplo, que además la nueva ley de alquileres indica y deposita en este tema en el tema de los programas de alquiler social dentro de nuestro ministerio, que es
pensar en aquellos mecanismos que muchas veces miramos exitosamente en otros países, como que han tenido éxito de tener un cierto stock de viviendas que puedan servir para el alquiler social. Alquiler social no quiere decir el alquiler, digamos, para la emergencia, sino que las formas de habitar también han cambiado y hay parejas, hay familias que por cuestiones laborales, hay por cuestiones de opción respecto de aún disponiendo de recursos para poder alquilar o para poder pagar una cuota de un crédito, prefieren alquilar y utilizar, digamos, porque tienen una cierta movilidad que no los vincula estrictamente a un determinado territorio, a una determinada ciudad. Esto por un lado. Y por el otro lado, que siempre los programas de vivienda fueron pensados uniformemente para todo el país. Y la realidad es que esa matriz tiene que ver con una única manera de concebir el hábitat. Nosotros pensamos que una vivienda de 55 metros cuadrados no es lo mismo en el norte del país que en la ciudad de Buenos Aires, que en las grandes ciudades o que, por ejemplo, en el sur. Realmente hay, digamos, la variedad tiene que estar pensada en relación a esos modos de habitar. En general, en las grandes ciudades las familias son más pequeñas, no está la cultura, acá distingo cultura de situación de hacinamiento o de pobreza, ¿no? En que optan por vivir, digamos, culturalmente se opta por la familia extendida, es decir, donde los padres viven con sus hijos y sus nietos. Entonces, pensar una situación homogénea con una única tecnología para todo el país tiende a ser equivocado. Por otro lado, la posibilidad de que en el censo de marzo, independientemente de que todas las políticas y los programas continúen hoy con esta mirada, y además, de hecho, ya se han implementado con esta mirada, la realidad es que es muy importante porque ¿para qué nos sirven los datos? Los datos nos sirven para poder segmentar las acciones y para que las acciones sean más efectivas. A familias que tienen saberes en donde una propuesta de materiales y autoconstrucción puede servir. Hay familias que no lo pueden hacer porque tienen un trabajo y además tienen determinadas tecnologías, por ejemplo, vinculadas a la madera, como en la provincia de Misiones, y les interesa poder construir con madera. Hay sectores que aceptan o rechazan todo lo que tiene que ver con la tecnificación de la vivienda, entonces la tecnificación en términos de la construcción en serie, ¿no? Digo, me parece que ahí hay un universo muy grande, pero la realidad es también que hoy tenemos una urgencia, y la urgencia hoy es resolver el problema de la necesidad de suelo, donde Argentina, tiene una de las menores densidades poblacionales del mundo en relación a la cantidad de tierra de la que dispone, y por el otro lado, resolver el tema del hábitat con políticas diversificadas. Claro. ¿Qué relaciones tienen los distintos estamentos gubernamentales? Como que toda la atención se focaliza en un ministerio y en una persona como directora de ese ministerio, pero luego me imagino que este trabajo tan complejo sí o sí tiene que tener un entramado provincial y municipal. ¿Qué tipo de acciones o herramientas tiene el ministerio para conectarse con los distintos gobernantes de los territorios? El esquema del ministerio está dividido en regiones, o sea que nosotros tenemos referencias en 5 regiones del país para poder identificar cuáles son las problemáticas en cada uno y trabajar en relación a esas problemáticas. Pero además, esto es muy importante transmitirlo, el ministerio no ejecuta como tal. Lo que hace el ministerio es definir programas, consensuar muchas de estos conceptos o de estas ideas de las que venimos hablando con los gobernadores, con los actores y con los gobernadores y gobernadoras, con los actores locales, con las referencias territoriales, es decir, con los municipios, y luego definimos el programa. Cuando definimos ese programa, las provincias y los municipios a través de la provincia aplican a ese programa y de hecho reciben lo que reciben es el financiamiento para poder hacer las obras atravesadas con estas políticas, que son políticas que de alguna manera, mire también quiero decir esto, Jerónimo, que es importante. Muchas de estas ideas también surgen del ida y vuelta, ¿no? Hay una ustedes conocen el Consejo Nacional de Vivienda, donde están representados los institutos provinciales de vivienda y donde se discuten estos temas o se receptan muchas de estas iniciativas. Por ejemplo, una de las iniciativas del programa
Argentina Construye, Sí. que es un programa que estuvo muy vinculado a la situación de emergencia que aparece a partir de la pandemia. Hay un programa que se llama Módulos Sanitarios, que surge de una conversación con el intendente de Tafí Viejo, que es además el presidente de la Federación Argentina de Municipios, donde él nos plantea, en realidad nosotros hoy necesitamos más una política de mejoramiento de las instalaciones sanitarias de las viviendas existentes, claro, que unidades nuevas. Y de allí surgió un programa que está teniendo una gran cantidad de demandas en dos niveles: la construcción del núcleo sanitario en la propia vivienda, que implica la dotación de un baño, una cocina y un lavadero, y estamos desarrollando un prototipo de núcleo sanitario construido en serie para algunos lugares en donde podamos llegar con rapidez, ¿no? Claro. Estas ideas fundamentalmente son construidas entre todos aquellos que discutimos, pensamos y vemos el tema del hábitat en el país. Hace algunos meses fue celebrado el concurso nacional de ideas de hábitat emergentes, y creo que allí se recabó muchísima información bien interesante para desarrollar tipologías eficientes y rápidas, ¿no?, en términos de la emergencia. ¿Cómo lo viste el concurso? Sí, totalmente. En realidad tiene tres sentidos importantes. Lo pudimos hacer con un recurso de financiamiento externo que en otro momento seguramente hubiera ido a una consultora privada para estudiar algún tema que el Estado está absolutamente en condiciones de estudiarlo, ¿no? Por un lado, convocar a estudiantes y a docentes y a investigadores que trabajan sobre la problemática del hábitat, pero ligada a las regiones del país. Y justamente pensar cómo podíamos desarrollar módulos habitacionales. Las presentaciones superaron amplísimamente las expectativas que teníamos. Claro. Y me parece que en ese sentido hay desarrollos tecnológicos, propuestas que tienden a tener una previsión para poder desarrollar políticas activas y rápidamente. Y por el otro lado, durante 6 sábados, desde las 4 de la tarde hasta a veces las 8 de la noche, distintos participantes y no participantes se sumaban a una web. Escuchábamos a 2 o 3 invitados de cada una de las regiones, nos hablaban a todos aquellos que estamos interesados en el tema de la vivienda, y después se podían hacer preguntas. Esos 6 sábados yo los recuerdo como una articulación muy interesante entre la actividad educativa. Pudimos articular lo mejor de cada región y por el otro lado haber mantenido un diálogo inmediato con todo el país, y ese recurso en otro momento no hubiera quedado en el saber y en la producción de nuestros estudiantes, docentes y nuestros investigadores. Ahora que tenemos un catálogo de proyectos que ojalá los concursos puedan convertirse en realizaciones. Tuvimos posibilidad de participar con Javier Fernández Castro de un encuentro organizado por la Regional 1 del Colegio de Arquitectos de Córdoba. El colegio propuso un espacio también de debate a nivel digital para pensar el contexto del hábitat en la pospandemia, en un día que fue muy caro, digamos, en términos de todos los que defendemos las posturas del hábitat por lo que pasó en Guernica. ¿Cómo interpretás después de un par de días esa situación y si pensás que se pudo haber evitado y de qué manera? Lo primero que quiero decir es que frente a evaluaciones que tienden a homogeneizar distintas situaciones, quiero marcar claramente que Guernica y otras situaciones de toma es un espectro, es un ámbito de análisis, que lo que sucede en el sur es otro ámbito de análisis, que lo que sucedió en Entre Ríos es otro ámbito de análisis, probablemente lo que está sucediendo hoy en mi ciudad, Rosario, respecto de lugares en donde ya las familias hace 30 años o 40 años que viven y han construido ya su vivienda, es otra situación. Pero particularmente respecto a lo de Guernica, mi posición es la siguiente. A mí no me cabe duda, porque esto es lo que he visto y es lo que de lo que he participado. Entonces, no es que lo conozco a través de lo que transmiten los medios. La realidad es que tanto el Ministerio de Desarrollo Humano como el gobernador hicieron todo lo que se podía, lo que se pudo hacer hasta que no se logró prorrogar más la orden de desalojo. Es decir, se trabajó sobre una enorme cantidad de familias, se pudo acordar que volvieran al lugar que seguramente era alguna casa familiar o algún lote de alguna persona amiga o compañera o cercana, otorgándole materiales y acompañándolos en la construcción, permitir que esa condición de hacinamiento se mejorara. Luego hay un sector con el que no se pudo acordar. La vocación de negociación no se abandonó en ningún momento. El Ministerio se instaló en el predio para poder trabajar directamente con cada una de esas familias. Estuvieron todos los abanicos posibles sobre la mesa.
Luego, cuando llega la orden de desalojo, lo que está pendiente en ese momento es que no haya heridos, no haya lastimados, sobre el sufrimiento sea el menor posible. Tengo que decir que yo veo al gobierno de la provincia de Buenos Aires haber hecho todo lo que estaba al alcance de la mano. Esto es una situación reiterada, conocida para quienes alguna vez nos ha tocado participar de alguna situación de este tipo, creo que como sociedad, pero no solo en esto, también en muchas otras cosas nos falta un crecimiento y una madurez importante, digo, porque esta posibilidad de construir un protocolo pacífico, claro, un mecanismo pacífico, y me parece que además no hay que buscar culpables en los sectores que acompañan, a los culpables en los sectores que ideológicamente acompañan a la familia. Creo que esto es un problema estructural de la Argentina y creo que en ese sentido hay como una doble una doble vara, ¿no? Creo que es muy importante, pero muy importante que si queremos salir mejores como sociedad, pensemos cada una de estas cosas. Un desafío enorme: tierra, vivienda y trabajo. Quisiera que nos comente a nosotros y a la audiencia sobre el crédito Procrear, qué novedades hay al respecto, cómo sigue de acá a fin de año. Bueno, esa es una buena noticia para un ámbito de arquitectos. Se hizo el miércoles el tercer sorteo de créditos personales para alguna pequeña reparación dentro de la vivienda, con una tasa del 24%. Las líneas de construcción y ampliación son las de crédito hipotecario. Tuvieron una enorme demanda. En el segundo sorteo se incorporó un cupo para familias monoparentales, es decir, mujeres con niños a cargo. También en este caso incluimos personas con discapacidad y también excombatientes de Malvinas, o sea que son 3 políticas de nuevo tipo que se incorporan no solo a Procrear, sino también a todas las líneas del programa. Hay distintos segmentos justamente para alcanzar a los sectores que más necesitan. Fue un gusto charlar con usted y ojalá que podamos seguir teniendo buenas noticias del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La arquitecta María Eugenia Bielsa, aquí en Córdoba. Un saludo muy grande. Muchas gracias, Jerónimo, y un abrazo grande a los colegas y a todos los que nos estén escuchando. Y entren a la página del Ministerio, que van a encontrar muchas opciones de trabajo. Hasta la próxima, María Eugenia.